Hoy estoy muy contenta de poder introducir Mama Avicen de la tribu de los Kogi, que yo ya hace muchos años, unos 30 años, tenía ese deseo de conocer a los Kogi. Y este año conocí a Mama Avicen, que me dice que le gustaría mucho venir a ver la Sierra Nevada de España, porque viene de la Sierra Nevada en Colombia. Y entonces aquí está, estoy súper contenta. Hemos experimentado 2 ceremonias de Aluna Siwashi y Shalageshe muy lindas, y para que la gente pueda entender, quería preguntar a Mama Avicen quién son los Kogi y qué son mamos. Muy buenos días. Me llamo Avicen Ucualcán Dugue Celtuga. A es la palabra, Ui es la vida, y C es la madre creadora, y N es lo que vino aquí en lo físico vino para dar la palabra y enseñar. Entonces, nosotros somos una tribu antiguo, así podríamos decir, que venimos cumpliendo la ley de Jabase, que tiene 18 mandatos y tiene miles de años que venimos aquí para cuidar la tierra. Entonces, yo soy maestro espiritual, pero tengo un maestro más superior que se llama Quibi. Y de los Quibi tenemos otro maestro más superior que se llama Noaquibi. Eso que están en las cuevas y en las casas ceremonial que está al lado de las cuevas. Y los Noaquibi tiene otro maestro espiritual que no son física, que se llama Mukweke y Java Senunkwa. Entonces, todavía los Kogi seguimos cumpliendo, obedeciendo la normatividad que viene en la ley de Jabase, y también está con las músicas que las Java y los Jate todavía lo cantan, y todavía se realizan la danza sagrada que sostiene el mundo, el universo, los animales, los insectos, los peces, el agua y todo lo que existe en el universo, para mantener equilibrio de todas las cosas. Todavía se realizan y se cumplen la ley de Jabase, que son 200 mama y 200 saga. Y la comunidad, ellos solamente viven en el territorio, y también está cuidando los guías espiritual, y los guías espiritual cuidan a ellos. Es muy interesante, y bueno, tal vez en el futuro en algún vídeo explicamos más sobre los Noaquibi, los Quibi, que yo sé de las últimas 2 semanas que Avicen puede contar tantas historias muy interesantes sobre todo eso. Y bueno, le pido que explique un poquito la misión de los Kogi, por qué ahora está viniendo más a Europa y a otros países. Supongo que es cuando ve la situación del mundo, ¿no? Como está en desequilibrio y que necesitan ayuda. Sí, hay cuatro mundos, 4 universos. En el primero está los que todavía siguen cumpliendo la ley del origen, la normatividad antigua. Cuando humanos venimos de espiritual en la tierra, con la pareja, el hombre y mujer, llegamos cada lengua para cuidar todo.
Entonces, ahí se nos entregó una ley escrito en símbolo también, escrito en símbolo de una tela roja y unos símbolos sagrados, y también escrito en nuestro pensamiento. Entonces eso todavía los Kogi Wiwa, que los Wiwa y Kogi viven unidos desde hace miles de años. Ellos se están intercambiando conocimiento, sabiduría, pero la lengua tiene diferente lengua, pero ellos viven juntos, conviven juntos. Entonces, los Kogi que está viniendo acá en Europa, y estamos viajando también mucho parte de Sudamérica, de Centroamérica y Norteamérica, porque Mukwege y Senuncua nos dijo en Java-Yatqua, por medio de los Nuaquibi, y ellos a nosotros, y también en el Yatqua, vimos ese mensaje de Mukwege, que los Kogis tenemos que viajar a muchas partes del mundo donde hay diferente lengua. Y los Mama y las sagas, tenemos que viajar para enseñar la palabra, para enseñar cómo se ordena pensamiento durante Aluna Jigwashi o Aganwashi, y purificar pensamiento, porque los pensamientos vienen muy puros de allá de Ruama Shindunawi, donde están las 18 fuerzas de Javase, donde está la verdadera fuerza de cuidar todo, de cumplir todo. Entonces de allá viene el pensamiento puro aquí, y nosotros estamos usando ese pensamiento. Pero tenemos que estar purificando cada 9 días, cada 30 días. Entonces, los Kogi, los que somos maestros guías espiritual, seguimos cumpliendo esa normatividad, esa ley. No vamos a decir que toda comunidad Kogi, comunidad viva está cumpliendo, no. Solamente los guías espirituales estamos cumpliendo. Entonces, lo que nosotros Kogi estamos escuchando el mensaje de Mukwege es que humanidad ya se enfermó en la mente, en los pensamientos. Pues sí. Todo se enfermó, humano ya está enfermo. Entonces, ¿por qué se enfermó? Porque se puso mucho materialista, olvidó esa conexión espiritual profunda, y entonces también se acabaron muchos ancianos sabios de cada lengua, de cada territorio. Perdió esa esencia de conectar, de cuidar. Entonces, ahora Ubatashi está muy alegre. ¿Quién es Ubatashi? Ubatashi son el que vive en el cuarto universo, en el cuarto nivel de universo. Allá vive Ubatashi, un gente muy malo, gente que tiene piel muy duro como la piedra, tiene los ojos azules, y son gente muy malo, son caníbales, y para ellos el aire y las plantas son alimento. Ellos si vienen acá, acaba todo. Allá ellos tienen su alimento en espíritu, ellos comen. Entonces ahora ellos están muy felices porque humano se convirtió de Ubatashi todo. ¿Por qué? Mukwege está diciendo, porque humano se está matando el hermano está matando a otro hermano. Quiero decir, está matando, está haciendo guerra, está haciendo problemas. No entiende. Y ya comenzó a destruir también las 9 mujeres, que significa la madre tierra Abu Senenulan. Ya lo está sacando mucha cosa íntima de la madre tierra. Entonces está como niño chiquito, ya toda humanidad. Entonces nosotros Kogi
estuvimos bien encerrados allá, cumpliendo la normatividad, la ley del origen de Jatemucueque, los 18 mandamientos estamos cumpliendo, pero nos vino un mensaje que hay que viajar a diferentes partes del mundo a enseñar a los hermanos para que ellos puedan entender, enseñar la música de origen, enseñar a Luna Yiguashi, que es el verdadero purificación. Primero la mente, segundo la casa de pensamiento que se llama Aluna Kagaba. O puedo decir en Damana, en Wiwa, Ankanguan Ganjina, pensamiento, y la casa de pensamiento Ruamashka. Y la tercera es Shka, el cuerpo físico. Entonces, esas tres partes hay que ordenar para cuidar todo. Porque si no ordena eso, no está cuidando nada. ¿Cómo va a cumplir si no está ordenando, no se está purificando? Entonces la gente de este tiempo quiere solamente una limpieza, un calmante nada más, pero así no va a ser nada. Por eso nosotros estamos enseñando, todas las memorias están en toda laguna del mundo, todo nacedero del mundo de agua, nacedero, toda montaña sagrada del mundo están las memorias archivado ahí. Solamente hay que organizar, ordenar, limpiar pensamiento para entender, para leer esas escrituras, esas memorias sagradas de oro que están guardados en todos esos espacios sagrados del mundo. Entonces, por eso nosotros hemos venido 3 veces ya en Europa enseñando a Luna Yiguashi. Hemos viajado en Chequia, en Eslovaquia, en Austria, en Italia y España y casi toda Sudamérica. Solamente nos hace falta viajar a Norteamérica y también muchos países de Europa y Asia también. Pero en Asia hay una tribu que nos dijo Mucueque, un tribu en la Himalaya. Existe todavía una tribu muy antigua que también queremos hablar con ellos para unificar esta sabiduría, este conocimiento, compartir y enseñar a toda la humanidad. Eso que ha dicho tiene tantos aspectos muy interesantes que se podría hablar 1 hora de cada uno, pero eso es súper interesante, que ese desequilibrio en la humanidad ha venido porque la gente no se purifica y ha perdido la conexión con el divino de una manera que ya no tiene esa conexión con la esencia. Y ha hablado de Ubetashi, esas fuerzas que intentan desviar y intentan seducir a la gente. Entonces, supongo que cuando se hace Aluna Siguashi y esas purificaciones otra y otra vez repitiéndolas, que uno se puede dar cuenta cuando vienen algunas fuerzas que no encajan con ese alineamiento, ¿no? Y después uno ya se queda más en la orden divina, en la orden de ser. Sí, entonces la segunda parte están la gente del sol, que son ustedes de Europa, de Asia y una parte de América del Sur. Y la gente gigante, Yema, los Klimawa, ellos son gigantes, gente muy malo que también ya vino en la tierra. Son arrogantes, causa mucho problema, mucho conflicto, mata a la mamá, mata al hijo, mata a la hija, se acuesta hasta con sus familiares. Entonces, ellos los gigantes, no les gusta consejo de ancianos. Ellos dicen, yo me miro hacia adentro y yo decido y hago. Entonces ellos ya vino aquí a la tierra
Ellos ya no escuchan, no quieren escuchar ancianos, no quieren escuchar los sabios de antigua, nada. Entonces ahora, ellos en física no está aquí, en física no ha llegado aquí. Pero ya llegaron en la gente, en la humanidad ya llegó. Ellos están en los hombres, en las mujeres, ya está metido. Como una energía. Como una energía. Y ellos están muy felices. Y ellos tienen esclavizado a la humanidad. Entonces, muchos psicólogos, muchos científicos, muchos estudiantes está buscando de dónde viene ese problema. A veces lo miran que es por culpa del aire contaminado, por agua contaminada, por alimento transgénico, por alimento adulterado, pero no es eso. Eso viene porque nosotros no ordena pensamiento. O sea, la humanidad no ordena pensamiento. Cuando ordena pensamiento, se ordena la palabra, se ordena el oído, se ordena el sexo, se ordena la vista, se ordena comportamiento, se ordena el territorio y se ordena la lengua. Entonces, eso es lo que nosotros estamos enseñando. Pero a veces, como la lengua español no son mi palabra, porque mi lengua, cada palabra tiene 9 traducciones, 9 traducción. Entonces, a veces yo hago toda posibilidad para hablar español. Entonces, nosotros sí invitamos a la humanidad para que se una a esta causa, a esta enseñanza, esta educación espiritual profunda, que no son política, que no son como educación civil, son una educación que está directamente relacionado con lo espiritual. Sí. Entonces, es que de esa forma han mantenido esa pureza que falta mucho en otras civilizaciones, digamos, ¿no? Sí, si el mundo, la humanidad, cada lengua, cada territorio reconociera el valor de ello, el valor del pensamiento, el valor de la casa de pensamiento, el valor del cuerpo y el valor de la laguna, de los animales, del aire, del sol, del fuego. Entonces estuviera cuidando todo bien, como nosotros Kogi tenemos 3 piedras y ahí se hace fuego, casita de paja y la pared de barro. Y no duerme ni en cama, está durmiendo en el suelo directo a la madre tierra. Y los hombres a veces dormimos en un chinchorro de fique que nosotros mismos hacemos, en una hamaca, duerme ahí, con una sábana de algodón. Entonces, para el mundo civil, si ustedes viajan allá a la Sierra Nevada Gonavindúa, ustedes vea, esto Kogi está pasando mucho trabajo, pero no está pasando trabajo. Ellos están organizados en la mente, ordenados en la mente, en el pensamiento. Entonces, si humanidad cambiara de conciencia, abriera el ojo, abriera el oído, el oído, la vista, entonces ya se recapacitara, ya se abre la conciencia y comienza a cuidar. Entonces ahí Ubatashi se va a alejar, Yema se va a alejar. Pero ahora no quiere entender humano, pero tenemos que hacer esfuerzo para que todo pueda entender. Porque si no entiende, se va a calentar el sol. Eso es lo que nosotros estamos viendo, lo que Mukwege nos ha enviado mensaje en el Java Yatkwa, es que se va a calentar el universo, no solamente la Tierra, sino el universo.
y se va a acabar todo hasta Yema, Ubatashi y humano. Y toda la vida en el universo va a acabar. Entonces por eso nosotros mismos tenemos que buscar el ordenamiento para que nosotros juntos salvar humanidad. Eso. Y entonces cuando los humanos aprenden y despiertan a ese hecho que se tienen que purificar y que la purificación interior también ayuda a purificar los elementos y la naturaleza. Después la segunda parte de las ceremonias es el Shalageshi. Y Avicente me ha dicho que el dar y recibir y ese equilibrio es muy importante. ¿Puede decir algo sobre el Shalageshi? Nosotros estamos recibiendo de las plantas, estamos recibiendo alimento. Estamos recibiendo del agua, agua para tomar. Estamos recibiendo del aire para respirar. Del fuego para cocinar, para calentarse, para abrigarse. Del sol para vivir con su calor, con su luz. Pero en la ley de C, en el tercer mandamiento, ahí dice que se tiene que ordenar pensamiento, porque cada día está pensando miles de pensamientos y eso se tiene que limpiar. Todo negativo que está pensando, tanto positivo y negativo, está pensando, y él se lo va a limpiar durante Aluna Jigwashi, todos los 9 días, todos los meses. Entonces, esos negativos, eso Aluna Jigwashi que hace, los recuerdos que hace usted, eso se purifica. Los positivos se van allá en C, y los negativos se convierte en alimento de la naturaleza, de las plantas, como decir el compost, sí. El abono, ¿sí? Pero también alimento para los patrones de allá de energía negativo. Y esto es que la humanidad ha cambiado. Ellos dicen, como si no pensara nunca negativo. Algunos cuando yo digo así dicen, ay, es que los Kogi todavía está alimentando el espíritu malo. No, todo le deben al espíritu malo. Al espíritu, nosotros decimos Ruama nunca. Entonces estamos usando eso todos los días, pero queremos hacer todo positivo y esa energía negativa lo quiere tener aparte nada más. Entonces, así Ubatashi ataca más. Por eso, Aluna Jigwashi es, si no se purifica, si no se ordena pensamiento, no se ordena nada, su cuerpo también. Su territorio también está muy desordenado. Animalito desordenado, animalito enfermo, gente enfermo. La gente cree que está así bien con edificio, con casa, con todo bien, con carro, está bien. Pero no. Nosotros hoy estamos mirando, está muy enfermo, está enfermo. Entonces cada día quieren sacarle más cosas a la madre tierra. La madre tierra está dando alimento, está dando agua, pero todavía quiere más. Ahora se está guerreando, peleando por el recurso sagrado de la madre tierra. Y eso que nos da mucha tristeza. Y hemos hablado mucho. Y queremos que alguien en el mundo, cada país escuche esta palabra profundo que nosotros, Mama y Saga, estamos hablando. Pues es que yo creo que cuando los humanos pierden esa conexión con el divino, con C, como vosotros dicen, que después
sienten esa falta, ese vacío interior y empiezan a sustituirlo con materia y por eso sacan tanta cosa de la naturaleza sin dar. Pero en ese Shalageshi es para apreciar también de los elementos y de los espíritus femeninos y masculinos, los patrones, ¿no? De los elementos, de las plantas, de todo, Sí. que nos ayudan tanto. Ellos nos dan, entonces nosotros en Aluna Jiguashi les damos. Ellos nos dan ropa, ellos nos dan fruta, nos da agua, nos da calor. Y nosotros tenemos que dar reciprocidad. Tenemos que dar agradecimiento. Sí. Tenemos que dar intercambio y alimento con los espíritus de cada elemento que está en C también. Entonces, ahora ya olvidó eso. Entonces, también se presenta 5 enfermedades por ese motivo, porque humano ya olvidó todo eso. Enfermedad 5 atacando humano y energía de Ubatashi atacando humano. Entonces estamos en medio de energía ya muy fuerte. Entonces los invito a todos mis hermanos del mundo a unir en este Aluna Jiguashi y Shala Yehi. Entonces, pero también tiene que tener mucho cuidado en el mundo. Los maestros, los mama, la saga Kogi Wiwa, está viajando hablando 2 lenguas. Kogi y Wiwa habla 2 lenguas con nuestro atuendo y también las java de música. Eso es el verdadero Kogi de los centros ceremoniales, de los lugares ceremoniales, de la escuela de sabiduría y conocimiento de cada comunidad, o de los Isuama, donde está la Universidad de Espiritual de Javase. Y solo para que los que están escuchando sepan, las sagas son como, digamos, se puede decir, son como los mamas femeninos, o cómo se puede decir, para que la gente sepa. Wiwa dice, mama es el maestro hombre, maestro es espiritual. Y Saga, la maestra espiritual, es esposa de mama. Y Kogi dice mama también, el maestro espiritual. Y Saka, maestra espiritual mujer. Entonces, ellos son del tercer renglón, del tercer nivel ya. Sí. El segundo son los Quibi, el tercero son los no Quibi, que se relaciona todavía directamente con Hatemu Cueque y con los espíritus de la naturaleza y con Javase. Bueno, muchas gracias, Avicen, por su tiempo y por su sabiduría. Y seguro que en el futuro vamos a tener muchas más preguntas y tal vez tengamos la oportunidad de continuar con unos vídeos pequeñitos. Y me alegro mucho que tiene la intención de regresar aquí a España el año que viene y también a la República Checa y otros países para que continuemos a hacer Aluna Jiguashi y el Shalageshi juntos y mostrarle también unos lindos paisajes aquí y unos lagos y montañas de aquí de Europa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien. Zeng Jagle. Zeng Jiguaro. Zen